enfermedad renal crónica, vamos a estar muy someramente algo de lo que vimos en la clase 19, en la anterior, en introducción y un poquito de fisiología del sistema renal. Y lo que vamos a ver, lo que le vamos a dar principalmente más duro en esta clase es la enfermedad renal crónica. Si se acuerdan, en la clase anterior hablamos que existían distintos tipos de enfermedades renales, enfermedades peritubulares, enfermedades, alteraciones en el tracto urinario, que ahí están muy frecuentemente las ITU, las infecciones del tracto urinario, algunas alteraciones o malformaciones que podían ser asintomáticas, que podían verse radiológicamente y que no tenían ninguna complicación adicional. Pero las enfermedades más características y que muy probablemente se aborden en la solemne son enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda, síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. ¿Ya? Esas son las principales patologías renales que son más prevalentes a nivel chileno y son las más preguntables. Por lo tanto, es a las que les pido que les pongan más atención. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a partir con enfermedad renal crónica. Básicamente, volver a el punto que ya lo vieron con el profe, que es el filtrado glomerular. Con el filtrado glomerular nosotros podemos hacer la estimación de cómo está funcionando el riñón. Recordemos que el riñón básicamente genera un ultrafiltrado del plasma a una velocidad aproximada de 125 ml por minuto. Y este filtrado básicamente contiene agua, que es el contenido principal, sodio y alguno que otro soluto. Por ejemplo, potasio, un poco de bicarbonato. Recordemos que también a partir del túbulo contorneado proximal, la primera parte del nefrón, entre comillas, se recuperaban muchos elementos como glucosa, aminoácidos. También se dejan pasar ciertos elementos pequeños como proteínas. ¿Qué tipo de proteínas se dejan pasar? Lo habíamos comentado. En general se excluyen las más grandes. Por ejemplo, albúmina en la práctica no va a pasar. Y de albúmina les había dicho que los reportes dicen que se eliminan en la orina aproximadamente 100 miligramos por día. Pero ¿qué otras sí podrían pasar? Más que la IgA, que se produce más a nivel respiratorio, bucal y de vez en cuando a nivel del recto, son las cadenas ligeras que conforman los anticuerpos. Sí, microglobulina, la beta 2 microglobulina. Ese es el nombre. También puede pasar, pero en bajas cantidades. ¿Ya? Entonces, hay proteínas pequeñas que pueden atravesar nuestros niveles de filtración. ¿Cuáles eran los 3 filtros que teníamos a nivel del glomérulo? Eran 3 componentes principales que nos permitían hacer un filtro. Ese es uno, la membrana basal. Perfecto. ¿Qué viene antes de la membrana basal? El endotelio capilar. ¿Qué característica tiene este endotelio? Está ya, tiene poros adicionalmente. ¿Cómo se denomina el término técnico para eso? Parte con F. Sí, fenestrados. Son capilares fenestrados. Después tenemos la membrana basal glomerular. Y luego, ¿qué teníamos? A nivel de la cápsula de Bowman. ¿Qué células están recubriendo esta madeja de vasos sanguíneos? ¿Qué células están recubriendo los vasos sanguíneos del glomérulo? Parte con P. Podocitos. ¿Y se acuerdan que estiraban las patitas? Que se llamaban los pedicelos. Y entre medio de los pedicelos también habían proteínas, ¿ya? Que también formaban un filtro. El primer filtro de los vasos sanguíneos tiene aproximadamente un tamaño de los poros los fenestrados, o un tamaño entre 70 a 100 micrómetros.
Por experiencia les puedo decir que esos filtros se ocupan mucho en los laboratorios para poder filtrar células de un órgano, por ejemplo. No se dejan pasar células. Sin embargo, está la membrana basal glomerular y están los pedicelos de los podocitos que hacen que estas células reboten. ¿Ya? Por lo tanto, no dejamos pasar proteínas de gran tamaño, como la albúmina, o células que podemos encontrar en la sangre. ¿Qué células podemos encontrar en la sangre? ¿Cuál es la principal célula de la sangre? ¿Cuánto? Los eritrocitos, por ejemplo. ¿Qué otra célula más? En nombre general. Los leucocitos, muy bien. Y las plaquetas también entre medio. Sin embargo, dejamos pasar agua y otros tipos de solutos. Y eso está dado principalmente porque el caudal de la tasa de filtración glomerular está dada por distintos factores fisiológicos, como se incluye la presión arterial renal, la cantidad de nefrones funcionales, adicionalmente las fuerzas que están interviniendo en este balance hidrodinámico oncótico. Y si ¿Cuál era la principal idea de poder generar la orina? ¿Qué íbamos a estar eliminando? ¿Qué compuesto creen ustedes es nocivo, pero es producido por el metabolismo, pero se vuelve nocivo si lo empezamos a acumular mucho dentro del organismo? Urea, ácido úrico, compuestos nitrogenados, ¿ya? Si la tasa de filtración glomerular baja, la BFG baja, ¿qué va a empezar a pasar con estos compuestos? Se acumulan. Y si se acumulan, empezamos a tener problemas en los distintos órganos, lo que se denomina como una falla multiorgánica. Ya se empieza a afectar el hígado, se empieza a afectar los pulmones, el equilibrio ácido-base. Si se afecta el equilibrio ácido-base, empezamos a tener compromiso neuronal y la cosa se nos pone fea. Lo que podemos hacer en este caso, de la enfermedad renal crónica que les había comentado, que es una patología que se caracteriza porque empieza a ocurrir un daño al riñón a nivel especialmente de los nefrones. Vamos perdiendo nefrones. Recordemos que hay aproximadamente 1 millón de nefrones en cada riñón y se empiezan a dañar. Y si hay daño en los nefrones, se empiezan a morir. Si se empiezan a morir, tenemos menor funcionalidad en el riñón. Y si esto se prolonga por el tiempo, empezamos a presentar una patología que es la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, ustedes ya vieron que existen distintas formas en que uno puede medir la funcionalidad de cómo está filtrando el riñón. Principalmente lo hacemos con una muestra de sangre, que es lo más sencillo, que es la determinación de la creatinina. La creatina la que se toman los deportistas para crecer más. Pero ¿cómo llegamos a estas sustancias indicadoras? Necesitamos algo, al principio necesitábamos algo para poder determinar cuánto era lo que se iba a estar filtrando y tenía que cumplir ciertos requisitos de esta sustancia. Esta sustancia tenía que ser idealmente el reflejo de lo que estaba ocurriendo a nivel del plasma y debe cumplir con estos criterios: ser filtrada libremente, o sea, que pase desde la sangre hacia la cápsula de Bowman en este ultrafiltrado, que no sea reabsorbida, es decir, que no pase desde el nefrón de vuelta hacia la sangre, que no sea secretada, que no pase desde la sangre de vuelta al nefrón, que no sea metabolizada, principalmente porque nos cambia la estructura química, y que sea químicamente inerte, que no nos cause un daño a nivel renal. Y particularmente es relevante que su producción sea constante, ¿ya? Porque en distintos contextos podríamos llegar a tener que variar las concentraciones y eso nos lo hace un buen indicador de la filtración glomerular. La sustancia de referencia que existe en la actualidad es la inulina, que es un polímero de carácter vegetal que cumple todos estos requisitos. Es filtrado libremente, no se secreta, no se reabsorbe, no tiene cambios en las concentraciones. Sin embargo, es poco práctico hacer la administración de la inulina
porque requiere que la persona esté conectada a una vía que le está administrando constantemente inulina y se requiere recuperar toda la orina que el sujeto produzca. Por lo tanto, no es práctico, a pesar de que es el más preciso para poder hacer la determinación de la funcionalidad renal. Tenemos otros componentes, como por ejemplo los que están marcados radiactivamente, el biodo-tagamaco, marcado con diodo 125, el ETPA, marcado con cromo 50, y el iodo-sol. Sin embargo, son caros y son difíciles también de aplicar. Adicionalmente, los primeros son radioactivos y también pueden tener complicaciones. Por lo tanto, se dejan de lado. Y nos quedamos con sustancias que sean exógenas. Y la que demostró mayor capacidad, mayor correlación con la funcionalidad renal hasta la fecha ha sido la creatinina, que deriva del metabolismo muscular principalmente. Y con ello, utilizando la creatinina o en algunos otros casos la cistatina C, podemos estimar la tasa de filtración glomerular mediante fórmulas como la CKD-EPI. ¿Qué otras fórmulas existen? ¿Cómo? Pero sin miedo, si estamos en un ambiente que se pueden equivocar para yo... no precisamente. La MDR4 es otra fórmula para poder calcular. En caso de niños, ¿qué fórmula ocupábamos? Tenía un nombre como medio alemán. La fórmula de Schwartz, porque niños teníamos tienen distinto tamaño, por lo tanto tienen distinta cantidad de musculatura. ¿Ya? Lo importante es que entre ellos se van complementando, de que ninguno es perfecto en cumplir todos estos parámetros. Nos quedamos con estas sustancias endógenas que son más fáciles de obtener, principalmente. Entonces, al ir mirándolos de manera complementaria, vamos teniendo una mejor mirada de cómo está funcionando el riñón. Esta diapositiva lo que quiere transmitir es cuál es la percepción, la utilidad clínica y el costo. Fíjense que la inulina tiene una altísima precisión, una utilidad clínica baja y un costo bastante elevado. Entonces, por lo tanto, no me sirve como un marcador. Si miramos la creatinina sérica, primero la de 24 horas, tiene un menor grado de precisión, bueno, en realidad, una utilidad clínica mejor y en el precio anda dentro de un rango razonable. El problema que tenemos principalmente con la creatinina de 24 horas es que le pedimos al paciente que acumule la orina que produce durante 24 horas. Entonces las personas se pueden equivocar dentro del proceso. Hay parámetros bien establecidos de cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, se me olvidó y hice pipí dentro del baño y no la acumulé. Adicionalmente, se requiere que cuando uno la lleva, generalmente son unas botellas tipo de bebida de 2 litros, que ahí se acumula toda la orina, se requiere medir el volumen. Y muchas veces en la parte preanalítica se tienden a cometer errores en determinar cuánto es el volumen. Entonces, ahí entramos en ciertas imprecisiones. Por lo tanto, lo más práctico es medir la creatinina a nivel del suero. Y si bien tiene una precisión y un valor que están dentro de lo aceptable, y aparte de ser muy barata, son altamente útiles a nivel clínico. Por eso es que nos quedamos con ese valor. Bien. Que me permita de manera efectiva hacer la determinación de cómo está funcionando el riñón. Esto es un poquito más de repaso de lo que habíamos visto, que se acuerdan que la orina se generaba principalmente a través de la filtración glomerular, donde el plasma es filtrado, se genera este ultrafiltrado que pasa a la cápsula de Bowman, de Bowman pasa al contorneado proximal. En el contorneado proximal ocurre la reabsorción tubular en que recuperamos, por ejemplo, glucosa, bicarbonato, aminoácidos, entre otras sustancias que puedan ser beneficiosas para el organismo y que no queremos perderlas. Y luego continuamos con todo el asa de Kidney, el segmento descendente, el segmento ascendente, y llegamos al contorneado rectal, donde ocurre la secreción tubular. Y en la secreción tubular es donde eliminamos sustancias desde la sangre directamente a la orina. Por ejemplo, iones de hidrógeno, que nos van a estar cambiando el pH,
potasio, que tampoco queremos tener presente, fármacos, que también son de metabolismo renal, por lo tanto, se secretan de manera activa en este segmento. Y por lo tanto, luego llegamos a el túbulo colector, donde se terminaba concentrando la orina para disminuir la cantidad de agua que estábamos perdiendo. Y de esa forma podíamos generar nuestra orina. La suma de estos tres mecanismos lo que nos permitía era mantener el balance electrolítico y metabólico, y principalmente también el equilibrio ácido-base. ¿Ya? Entonces, por eso es que los riñones son tan fundamentales dentro del organismo. Hablando un poquito más en detalle, los túbulos pueden modificar el filtrado glomerular. Es por eso que decíamos que lo que se filtra originalmente, el plasma, es totalmente distinto a la composición de la orina. ¿Por qué? Porque si bien al inicio filtrábamos el plasma, ya le quitábamos las proteínas. Lo que está electrofiltrado va a carecer de proteínas en su mayor parte. Y adicionalmente, dentro del circuito del nefrón pueden ocurrir estas dos acciones, reabsorción o secreción. La reabsorción principalmente se encarga de recuperar las sustancias que son útiles desde el filtrado. Diría la vía glucosa, sodio, calcio, bicarbonato. El sistema pasa desde el túbulo hacia el capilar. Esa es la reabsorción. Pero también existe un mecanismo contrario, que es la secreción, en el cual eliminamos activamente sustancias desde la sangre hacia el túbulo, como por ejemplo los iones de hidrógeno. ¿Qué otros compuestos podemos eliminar? Potasio, sí, también puede ser. ¿Qué otros habíamos hablado al principio de la clase? ¿Y cómo se llaman en general? El concepto general son compuestos compuestos nitrogenados. Es lo que más me interesa eliminar de manera activa del organismo. Por lo tanto, ahí tenemos el principio de secreción. Entonces, la combinación de la filtración, lo que ocurría más arriba, la reabsorción y la secreción, permite la selección selectiva de sustancias. Y teníamos que esto se podía ver afectado por distintos tipos de patologías o enfermedades renales, dependiendo del lugar donde se estaba afectando, del mecanismo fisiopatológico que estaba ocurriendo. Principalmente teníamos la insuficiencia renal o lesión renal, también la pueden encontrar, o daño renal, que puede ser de carácter agudo, en el cual es un daño repentino, pero tiene la característica que es reversible. O sea, se pueden volver a recuperar los nefrones que se están viendo dañados. Sin embargo, existe su contraparte, el crónico, en el cual está ocurriendo el daño a los nefrones, pero es irreversible. No podemos volver a recuperar la funcionalidad del riñón y va a ser progresivo. ¿Ya? El agudo lo podemos detener si eliminamos el agente causal, pero generalmente el crónico no se puede detener, se puede tratar, pero no se puede detener y va a ir manteniendo el daño que no va a poder ser reparado nuevamente. En el caso de los síndromes que yo le había comentado, y con esto nos vamos a detener más en detalle, el síndrome nefrítico se caracterizaba principalmente porque hay una proteinuria misiva, porque tenemos adicionalmente una hipoaldosteronia y tenemos hiperlipidemia. Y el sujeto también se ve afectado porque hay un estado de edema generalizado. De hecho, es muy característico que las personas generen este síndrome, los pies se les inflaman muchísimo, especialmente a nivel de los tobillos. No sé si les ha pasado cuando caminan mucho, terminan con los tobillos súper hinchados. Eso le ocurre a las personas que tienen este síndrome, pero de manera mucho más grave. ¿Ya? Mientras que por otra parte, perdón, este es el nefrótico. En el caso del nefrítico,
lo que vamos a tener va a ser hematuria. ¿Qué era la hematuria? ¿Dado por qué? ¿Qué estaba presente en la orina para que se volviera de ese color? Antes de la bilirrubina, ¿qué lo contiene? Hematuria, hemostasia, sangre en la orina. ¿Ya? Vamos a tener una proteinidad leve. Vamos a tener hipertensión. Y adicionalmente vamos a tener una disminución en la tasa de filtración glomerular. Estos son los dos principales síndromes que se ven a nivel clínico. Adicionalmente a la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Junto a estos van a ser los más característicos que van a poder ver cuando hagan sus pasantías. ¿Ya? Este es súper clásico porque se ven goticas de grasa. La grasa queda en suspensión dentro de la orina porque la orina es prácticamente agua y se ven estas gotitas de grasa. Pueden ver cómo tiene la sangre dentro de la orina. Bien. De acá, hipertensión. ¿Qué ocurre en el nefrítico? Principalmente hay una inflamación glomerular y en el nefrótico hay un daño en la barrera de filtración. Por lo tanto, tenemos dos mecanismos distintos por los cuales está ocurriendo un daño al riñón. El primero es la inflamación del glomérulo, en el caso del nefrítico, y en el caso del nefrótico se daña la barrera de filtración. O sea, todo lo que habíamos hablado de el endotelio fenestrado, la membrana basal granular, los pedicelos de los podotubulos, implican alteraciones en lo que es la reabsorción y la secreción. Tenemos también afecciones del tracto urinario, como eran infecciones del tracto urinario y alteraciones que generalmente son asintomáticas. También se puede dar alteraciones a nivel renal, por ejemplo, se está produciendo mucha renina. ¿La renina qué me iba a causar? Retención de líquido. Y si no tengo otra forma de eliminar líquido, ¿en qué se va a transformar? ¿En qué se va a transformar? En hipertensión. Díganlo fuerte nomás, no tengan miedo. Este es el momento para poder hablar fuerte y decirlo y lo vamos corrigiendo si es necesario. En esta diapositiva lo que se demuestra básicamente es cómo se hace la determinación de la filtración glomerular utilizando la inulina. Entonces, la inulina principalmente es filtrada de manera libre en el glomérulo, pero no se reabsorbe, no pasa al torrente sanguíneo, ni se secreta. Por lo tanto, se mantiene dentro de los túbulos. Y a manera que avanza, se va disminuyendo, se va buscando su concentración porque aumenta la reacción de agua. Y lo que podemos hacer es hacer las dos determinaciones. Lo que entró inicialmente, la cantidad filtrada respecto al tiempo y la cantidad excretada respecto al tiempo. Utilizando estas dos fórmulas, nosotros podemos llegar a determinar la tasa de filtración glomerular que el INTEL la dado como GFR, Glomerular Filtration Rate. ¿Ya? Entonces, lo que se ocupa es la concentración de inulina en orina dividido en la concentración de la inulina Rius-Lampa multiplicado por el volumen urinario y se expresa en mililitros por minuto. Y es generalmente cómo se expresa actualmente las tasas de filtraciones glomerulares. Y el valor aproximado cuando se hizo esta determinación es que un riñón funcional tiene la capacidad de tener una tasa de filtración glomerular de 120 ml por minuto por cada 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. Lo ideal es que este es el gol estándar, sin embargo, como yo les dije, es complicado, se tiene que mantener al paciente otorgando la inulina, es costoso, engorroso, ir manteniendo la cantidad de la palabra.
impidiendo la orina, por lo tanto, se deja ya para investigaciones más que nada. Bien. Se tienen unas tablas que se llaman nomogramas, que tienen los valores ya establecidos en base a la estatura, el peso y la edad. Y el sexo también. Entonces se establece y se normaliza. Como todos tenemos distinta superficie corporal, con esta fórmula se normaliza en base a eso. Y es comparable entre distintas poblaciones. ¿Alguna duda hasta el momento? Una persona puede deshacer lo posible pero no quedó muy bien en sí. Es una buena pregunta. Nunca he visto que ocurra. Podría darse. No podemos excluir porque se están afectando dos partes distintas. Una es la barrera de filtración y pudiera ocurrir que también ocurriera una inflamación del glúmero. Pudiera llegar a dar. Sí. Yo por lo menos nunca lo he visto. Hay que tener muy mala reputación para que justo te pasaran las cosas. Entonces, como resumen, la tasa de filtración no regular es el volumen del fluido total filtrado por el glomérulo en una unidad de tiempo. De aquí teníamos el esquema de cómo era la filtración, que ya lo habíamos hablado en la clase anterior y un poquito ahora durante esta clase. La función renal, tenemos que recordar que el riñón tiene funciones endocrinas, como por ejemplo generar la forma activa de la vitamina D. Originalmente el riñón tiene en los túbulos proximales la enzima 1-alfa hidroxilasa, que permite que se convierta el 25 hidroxicolecalciferol, que viene desde el hígado, el 1,25 dihidroxicolecalciferol, o también conocido como calcitriol. Lo más probable es que la prueba, si la aparece, va a ser calcitriol, ¿ya? Que es la forma activa de la vitamina D. ¿La vitamina D en qué estaba involucrada? La absorción del calcio, principalmente. Y también del fósforo. Segundo, a nivel de los hidrolatos que están en corteza, también el riñón produce eritropoyetina. Y la eritropoyetina que estimulaba la producción de glóbulos rojos. Súper bien. Y finalmente, el riñón también produce renina. ¿Y de qué se encargaba la renina? ¿Qué regulaba? La absorción y reabsorción de sodio, potasio y de agua, por lo tanto tiene relación con la presión arterial y tiene relación con el volumen total extracelular. Entonces ya tenemos que el riñón opera a nivel endocrino, hematológico y cardiovascular. O sea, imagínense que hubiera un daño renal crónico, va a empezar a afectar todas estas áreas. Esta será dejo de repaso, pero este es el mecanismo bioquímico por el cual se genera la vitamina B activa, el calcitriol a nivel del riñón, y es estimulado principalmente por la parahormona derivada de la glándula paratiroides y disminuciones en el fosfato, la fosfemia, disminución en los niveles de fosfato en sangre. Pero eso para que lo repasen, yo creo que en la práctica no les vamos a preguntar cuál es la ruta específica. Pero sí lo que tienen que acordarse es que el riñón tiene la 1-alfa hidroxilasa. Un nombre cortito y simple. Si les aparece en la prueba 1-alfa hidroxilasa, asocienlo con la actividad del riñón respecto a la vitamina D. Esta diapo también muestra de forma gráfica qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hay una baja en el calcio que está presente en sangre, se estimula la paratiroides, aumenta la producción de la APTH o la hormona paratiroides, que acá le ponen paratripna, pero en objetivo, aumenta la reabsorción de calcio y disminuye la fosfato, aumenta el calcitriol y disminuye la expresión de la bomba de sodio hidrógeno. Y ahí tienen los efectos que iba a estar ocurriendo. La síntesis de la vitamina D activa permite una mayor absorción de sodio y de fosfato a nivel del intestino y a nivel de los huesos una mayor desorción ósea, que es destrucción, entre comillas, del hueso para liberar más calcio. Entonces, aumenta el calcio en suero y en mina y el fosfato disminuye en suero, pero incrementa en orina. Esa es la regulación que tiene principalmente la vitamina D.
Esto lo habíamos visto en la clase anterior, que eran los sistemas de filtración, y ya los comentamos ampliar. Recuerden que son principalmente tres elementos que dan la barrera de filtración: el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular y los fericelos con sus, los podocitos con sus pedicelos, que son las patitas extendidas. ¿Qué alteraciones empezamos a ver en la enfermedad renal crónica? Que yo les dije que es una enfermedad que es de carácter progresivo e irreversible. Empezamos a ver que disminuye la síntesis de eritropoyetina. ¿Esto qué se imaginan que va a causar? Anemia. Si disminuye la síntesis de calcium, ¿qué vamos a soplar dentro de este paciente? Vitamina D baja. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar al metabolismo del calcio? Disminuye y también se va a alterar el metabolismo del fosfato. Hay una menor expresión de ácido y descenso de bicarbonato. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Una alteración ácido-base, pongámoslo más en aspecto general. Y si tiene una menor capacidad de regular el equilibrio hidroelectrolítico, ¿qué creen que va a ocurrir? ¿Qué creen que va a ocurrir? Edema, retención de líquido en general. Ya habíamos visto también esto, cómo era la composición de la membrana basal. Ahí estaban los podocitos con sus fericelos, que entre medio también habían proteínas que me permitían principalmente que no pasaran las proteínas que estaban presentes de mayor tamaño, que estaban presentes en el plasma. Pasan proteínas, sí, cadenas ligeras de las inmunoglobulinas, por ejemplo, pueden pasar, pueden atravesar, y también si se acuerdan de la clase anterior, hablamos que en el sedimento urinario también podíamos encontrar lo que se llamaban cilindros. ¿Se acuerdan de los cilindros como parte del sedimento? ¿Sí? ¿No? ¿No mucho? Ya. Los cilindros son básicamente, como su nombre lo indica, cilindros formados de proteína, y la proteína que los forma es una glicoproteína que se secreta en los túbulos renales de los nefrones, que se llama uromodulina. Entonces también podemos encontrar en una tira reactiva proteínas positivas y después mirar al microscopio y encontrarlas que, efectivamente, habían cilindros, lo cual no necesariamente implica que haya una enfermedad. ¿Qué otras alteraciones íbamos a estar teniendo? A nivel de la LQ, renina, querosina, aldosterona, también se iba a estar alterando. También habíamos visto cómo tenían parte de las funciones del aparato extraglomerular, todo lo que habíamos visto con L-carnitina, gerosina, aldosterona. Dejía trabas de lleno a lo que es la enfermedad renal crónica. Entonces, la enfermedad renal crónica corresponde a un daño renal progresivo e irreversible que se caracteriza por la pérdida progresiva de los nefrones que están funcionando. O sea, las unidades que son funcionales del riñón se están perdiendo a largo plazo. Y eso lo que va a causar a la larga es que disminuya la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, menor capacidad de filtrar el plasma. Y eso, como consecuencia, va a llevar a que se me empiecen a acumular todos los compuestos que yo no quiero acumular dentro del organismo. Compuestos derivados del metabolismo del nitrógeno, algunos fármacos, también podrían ser sustancias tóxicas como toxinas. Por lo tanto, va a empezar a ocurrir alteraciones dentro del cuerpo, mediados principalmente de los componentes que están presentes en la sangre. ¿Cómo se define formalmente la enfermedad renal crónica? Se da por la definición que es una alteración renal que persiste por 3 o más meses y que se evidencia a través de marcadores bioquímicos, o sea, añadidos en los exámenes de sangre o de orina que estén anormales, hallazgos estructurales, por ejemplo, una biopsia al riñón y que veamos que hay alteración en la estructura del riñón, o que haya una tasa de filtración glomerular menor a los 60 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados. Esos tres parámetros
los tenemos que asociar con enfermedad renal crónica y se vuelve crónico cuando está ocurriendo por 3 o más meses. ¿Qué va a estar ocurriendo con esta enfermedad? Al inicio es silencioso, no nos vamos a estar dando cuenta de que está ocurriendo la enfermedad, pero a medida que pasa el tiempo vamos a ver alteraciones metabólicas, alteraciones cardiovasculares, alteraciones óseas, un sinfín de posibles alteraciones porque el riñón está dejando de funcionar. Y al final puede llegar a ser tan grave la alteración que si no la pesquisamos a tiempo, las personas requieren trasplantes renales. ¿Ya? Y ahí sí que se complica la historia porque es difícil encontrar donantes de órganos que sean compatibles. Estas son los criterios de clasificación. El criterio en base a la KDIGO, que es la Kidney Disease Improvement Global Outcome, dice que confirma la definición de la enfermedad renal crónica, independientemente del diagnóstico clínico, como la presencia durante al menos 3 meses de una filtración glomerular estimada inferior a los 60 ml por minuto o con una lesión renal. Y esta lesión renal puede ser alteraciones histológicas en la biopsia o la presencia de albuminuria, albúmina de la orina, alteraciones en el sedimento amniótico o a través de técnicas de imagen. Lo mismo se está transmitiendo acá dentro del cuadrito. Son los mismos criterios que están siendo aplicados. ¿Ya? Entonces, básicamente, daño al riñón por más de 3 meses, en donde podemos ver una lesión renal, tasa de filtración glomerular disminuida, albuminuria posiblemente, alteraciones en el sedimento urinario, una biopsia renal alterada, o que lo veamos a través de imaginología, que hay un daño al riñón. ¿Cómo puede ocurrir esto? Hay factores de susceptibilidad, factores iniciadores, factores de regresión y factores de estadio final. Dentro de lo de susceptibilidad al posible daño renal está la edad avanzada, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, los antecedentes familiares e increíblemente también el bajo nivel socioeconómico. O sea que estamos condenados. Los iniciadores. Necesitamos algo. Esto, lo que les hablé recién, son lo que predispone. Pero necesitamos algo que empiece a causar el incendio, básicamente. ¿Qué puede ser? Una enfermedad autoinmune, infecciones urinarias o a nivel sistémico. Puede ser también gases, cálculos renales, el uso de fármacos necrotóxicos. El día miércoles habíamos comentado el caso de la anfotericina B, que es un tipo de antibiótico que es muy nefrotóxico, por lo tanto puede causar daño, y especialmente el uso de antiinflamatorios no esteroidales. Así que a las personas que usen y abusen del ibuprofeno, tengan cuidado. ¿Qué otros hay más de uso común? A ver, alguien. Ya, en voz alta. Hay net de uso común. Ya, entonces. Naproxeno, ketorolaco, ¿qué otro más? Para decirle a mi mamá que come. Ketoprofeno, ¿qué más? Diflogenalco. Oh, a mí me encanta el diflofenaco, como yo la caleta en la rodilla. Ya, ibuprofeno. Tenía un amigo que luego se hizo un piercing y se tomó un día sin ibuprofeno, así, ¡ay, me sirve para el dolor! Y es como, ¿me estoy hablando en serio? Ya, pero para que veas, necesitamos un gatillante de la enfermedad. Y si las personas, ahí entran ustedes el rol del clínico farmacéutico en dar las indicaciones también. Oiga, cumpla con lo que dice la receta y por lo tanto tampoco abuse de los medicamentos. ¿Qué nos puede llevar a que esta enfermedad progrese? Por ejemplo, que haya proteinuria persistente, que haya un mal control de la hipertensión, personas que sean hipertensas arteriales, que no estén tomando los medicamentos de forma correcta, la misma diabetes. Recuerden que existe la nefropatía, que se empezaban a dañar por la glicosilación que ocurre entre las proteínas dentro del riñón.
El tabaquismo, si es que a ustedes no lo he visto fumar, por lo menos en estos días durante este semestre. Así que por lo menos así están salvados. Pero importantemente, la dislipidemia. Traigamos al recuerdo una de la segunda clase de arteriosclerosis, en que yo les dije que más de casi el 40% de la población chilena está con sobrepeso. Y otro porcentaje importante, que era el 30% aproximadamente, estaba con estado de obesidad. Y un 3% era obesidad mórbida. Entonces son factores que a la larga también van a estar incidiendo en la salud pública. ¿Y por qué se los comento? Porque no solo se van a dedicar a la química y farmacia, sino que también pueden dedicarse a trabajar en organismos de salud, Ministerio de Salud, Ceremi, otras organizaciones que también tengan relación con un estado de vida más saludable, y es parte de su tarea también tener en consideración estas situaciones. Y finalmente, lo que se destaca, ¿qué factores van a llevar a que esta persona finalmente tenga una mayor índice de mortalidad? Se incluye que haya una dosis baja de diálisis, que haya un acceso vascular temporal para la diálisis, o sea, que no sea constante y empiece a presentar anemia, hipoalbuminemia, o que sea derivado tarde a nefrología. Todo eso va a llevar a que aumente el riesgo de muerte. Lo que dicen al lado es la enfermedad renal crónica o una mayor tasa de alteraciones cardiovasculares. Así, la retención de sodio y agua causa frecuentemente hipertensión, junto con la alteración lipídica, produce una apergilosis acelerada. O sea, tenemos el combo entero. Aquí no estoy ni siquiera combo 1, combo 2, no quiero en el combo 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos. Vamos a tener diabetes, obesidad, dislipidemia, enfermedades cardiovasculares, enfermedades a nivel hidroelectrolítico, lo más probable es que enfermedades ácido-base. Entonces, el daño renal crónico es, si no se cuida, una sentencia a que esto no mejore. Esto ya lo habíamos conversado, ¿cuáles son los criterios para poder definirlo? Recuerden la fecha, tiene que ser igual o mayor a 3 meses, y incluyendo algunos de estos criterios: una anomalía patológica, una alteración del riñón o marcadores renal, como los parámetros sanguíneos, los niveles de creatinina alterados, del BUN alterado, del ácido úrico alterado, o a nivel de orina, y una tasa de filtración glomerular igual o menor a 60 ml por minuto, por un tiempo mayor o igual a 3 veces, con o sin daño renal. Existen distintos estadios que se han establecido generalmente cuando ustedes se han hecho, o temas médicos, un examen de sangre que haya renal, que le miden la creatinina, generalmente aparece esto, igual o mayor a 90, porque desde ese punto en adelante la fórmula empieza a discrepar de los valores, entonces se queda dentro de ese rango. Y por lo tanto, si viéramos una persona con enfermedad renal crónica, está dentro de una DPG normal, o pudiera estar elevada incluso. ¿Ya? Por lo tanto, no simplemente un valor que esté dentro del rango normal nos puede descartar automáticamente una enfermedad. Y a medida que las etapas progresan, va disminuyendo la filtración glomerular. Ahí lo tienen. Entre 60 y 89 para la etapa 2, para la etapa 3 entre 30 y 59, para la 4 entre 29 y 15, y ya la etapa 5, que es una falla renal en sí, que es menor a 15 ml. Y esto se nombra a través de distintos envalures. Tenemos el rango normal, esto es como un semáforo básicamente: 120 a 90, normal; 90 a 60, una enfermedad renal temprana; de 60 a 15, que es un amplio rango, una enfermedad renal; y ya de 15 a 0, una insuficiencia renal. Y lo que se hace actualmente es, para informar a los nefrólogos, es ocupar esta tabla de acá abajo para hacer la estadificación. La categoría de los que corresponde a la filtración glomerular.
Fíjese que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 estadios. Se repite el estadio 3. Y habla de la filtración glomerular y cómo está siendo dañado. Y adicionalmente se nombra la albuminuria, cómo está el coeficiente entre albúmina urinaria dividido creatinina urinaria. Y también se nos complementa, ya que esas dos informaciones al nefrólogo le permite tomar decisiones respecto a cómo manejar la terapia. La combinación de estos factores permite estratificar el riesgo de progresión y de mortalidad, siendo los grupos con TFG baja y albuminuria alta los de mayor riesgo cardiovascular y renal. ¿Qué mejor ocurre a nivel de hallazgos clínicos? Vamos a empezar teniendo una anemia normocítica. ¿Qué significaba que fuera normocítica? Integrando los conocimientos ante una eventual solemne 3 sumativa. Si es normocítico, ¿cómo está el tamaño? Normal. Y si es normocrómico, ¿qué explicaba? ¿A qué se refería la cromía de un glóbulo rojo? El color. ¿Y el color por qué estaba dado? Por la hemoglobina. Entonces significa que los niveles de hemoglobina no se están viendo alterados. Vamos a tener déficit de lipoproteína, déficit de hierro posteriormente, alteraciones en la coagulación, en la agregación plaquetaria, alteraciones en las bilipidemias, intolerancia a la glucosa. Productos del metabolismo. Aumenta la creatinina cuando la función renal disminuye en un 50%. La creatinina y la UNA están relacionadas con la dieta, el metabolismo proteico y la diuresis. Los biomes. El potasio puede estar normal hasta fases avanzadas, incluido por la acidosis, hipocalcemia, con normocalcemia, hiperfosfemia, hipomagnesemia. Análisis de orina. La persona puede estar política o poliúrica, isostenible, la densidad va a estar invariable, puede haber proteinuria variable y segmento variable. Ya vamos a tener distintos grados de alteraciones. ¿Cómo hacemos principalmente la determinación? Con nuestra amiga la creatinina. La creatinina es un producto del desecho del metabolismo muscular que se forma de manera constante a partir de la creatina y de la fosfocreatina, que son esenciales para las reservas energéticas del músculo, y su síntesis comienza a nivel del hígado y el riñón, donde se genera la creatina. Luego, a nivel del músculo, la creatinquinasa, ¿se acuerdan de los marcadores de daño cardíacos? Ya, aquí se involucra la creatinquinasa. La creatinquinasa fosforila a la creatina en fosfocreatina, que es un depósito de energía, básicamente. Y de eso se le saca el glucofosfato para generar ATP durante la contracción muscular. Y se mantiene un ciclo que parte de la fosfocreatina se cicla espontáneamente a creatinina y esta difunde hacia la sangre y se elimina exclusivamente por filtración glomerular. La producción diaria es proporcional a la masa muscular y su excreción va a estar dependiendo de la función renal, por lo tanto es un marcador indirecto de la tasa de filtración glomerular. Si vemos un aumento sostenido de la creatinina en sangre, implica una disminución en la función del riñón. ¿Cómo se hace la determinación? Principalmente a través del método de IAP, que es se puede utilizar con creatinina a partir de suero o plasma o creatinina en orina, y básicamente es una reacción colorimétrica en un medio alcalino en que la creatinina reacciona con el ácido pícrico para generar el compuesto P-dialopacin, que se puede derivar con una longitud de 485. Por lo tanto, podemos hacerlo por espectrofotometría. Una técnica sencilla y barata. Sin embargo, tiene algunas limitaciones importantes, ya que otras sustancias como la glucosa, el ácido ascórbico, los cuerpos cetónicos y las proteínas también pueden reaccionar con el ácido pícrico y por lo tanto pueden generar interferencias positivas que se conoce como efecto no específico de Yapter. En la actualidad
se ocupan sistemas más especializados, principalmente métodos cinéticos o enzimáticos modificados que aumentan la precisión analítica. ¿Qué ventajas tiene medir la triadenina como indicador de la función renal? Que su síntesis es proporcional a la masa muscular, es 100% filtrada por el gobierno y no me da absorbida, pero su síntesis se ve afectada por inactividad muscular. ¿En qué tipo de personas creen ustedes que esto podría influir? ¿Cómo? Pacientes postgrados, súper. ¿Quiénes más? Te siento todo ya y se pueden mirar. El tipo de personas que más tienen que eso es. ¿Anciano? ¿Dijeron? Ah, sedentario. Sin nada sedentario, yo pensé en una mamá y dije, anciano. Pero bajo el primer 65, así que yo ya la hablé con el voy de cargar. Ya dice por circo secretado porque el túbulo principal, por eso no cumple 100% con los criterios que habíamos hablado anteriormente. 40% de los pacientes con BFG disminuida poseen la más sérica normal. Vigiles, orina de equipo de hora, equipo de una recolección inadecuada muchas veces. ¿Ya? Entonces tiene sus ciertas desventajas, pero todavía es aplicable, es el mejor aplicable dentro de las ecuaciones para determinar la DRG, como la CKD-EPI o la MDR-D4 que me habían nombrado. Aquí lo que tenemos básicamente es también la determinación de cada albúmina urinaria principalmente. ¿Se acuerdan que en las tiras reactivas podíamos hacer determinación de proteínas dentro de la orina? Ya. Esa cuadradito de reactivo para proteínas no es capaz siempre de detectar la presencia de todas las proteínas. Cuando está partiendo la enfermedad, por ejemplo, les doy mi ejemplo. Mi mamá es hipertensa, mi tata era hipertenso y mi abuelita también hipertensa. De hecho, mi tata tuvo un accidente cerebrovascular y quedó con problemas en el lado izquierdo del labio. Y mi mamá hipertensa desde los 14 años más o menos. Sí. Y a mí me habían al principio detectado hipertensión cuando estaba en octavo básico. Así que me liberé de hacer educación física por varios años. Ahora, por suerte, estoy en estado de prehipertensión, pero el médico me dijo, en algún momento de tu vida vas a desarrollar hipertensión. Y ya tengo una condena. Y cuando me fui a controlar hace muchos años atrás, el cardiólogo vio que mi holter de presión y mi electrocardiograma estaban normales. Sin embargo, me dijo, te vamos a mandar a hacer una microalbuminuria, porque no necesariamente, porque tienes pics de aumento de presión arterial durante la noche. No es lo suficiente para dejarte con medicamentos, pero tenemos que ver si es que tu riñón ya puede estar empezando a fallar. Y ese es el mensaje que le quiero transmitir con la definición de microalbuminuria. Cuando no logramos detectar proteínas, no necesariamente implica que no haya proteínas. Pueden que estén muy por debajo del rango de detección, pero ya el inicio de la enfermedad está presente. Entonces, en algunas enfermedades, como por ejemplo, mi caso, hipertensión arterial, hipertensión arterial, o diabetes mellitus, se puede dar que haya producción de microalbuminuria, haya bajas cantidades de albúmina presente en orina. Normalmente se filtra alrededor de 2 gramos de albúmina al día, que es reabsorbida y degradada por el túbulo proximal, pero cuando se ve superada esta capacidad de reabsorción, empieza a aparecer la albuminuria, que es un precedente al desarrollo de una proteína en sí. Por lo tanto, en base a esta tabla, tenemos los distintos rangos que podemos ir teniendo de los puntos de recolecciones y las unidades. Y que también nos sirve como estrategia, como complemento de examen médico, para poder hacer la determinación si que se está estableciendo una enfermedad renal.
¿Cómo la vamos a evaluar? ¿Cómo la vamos a evaluar principalmente? Vamos a ver en el laboratorio la creatinina sérica para ver la tasa de filtración glomerular, la urea o el nitrógeno ureico, el sangre, para ver cómo se están eliminando los compuestos nitrofinados. Vamos a ver si es que hay presencia de proteinuria, proteínas en orina. Vamos a determinar también la densidad o osmolaridad de la orina. En general, este no se hace de orina, sino que con la densidad loca, que estaba obtenido dentro del examen Janina completo que habíamos visto anteriormente. Los niveles de calcio y de fosfato y sodio y potasio. Generalmente va dentro de la batería que un médico, cuando uno va a hacerse exámenes o chequeo de rutina, te pide hacerse para ir evaluando si es que hay algún problema. Vamos a hablar un poquito de la nefropatía diabética, aunque ustedes ya lo vieron como parte de sus seminarios, porque la nefropatía diabética puede llevar a una enfermedad renal crónica. De nuevo, vuelvo a los efectos familiares. Mi abuelita, hipertensa y adicionalmente diabetes mellitus tipo 2. La señora vivió hasta los 62, si no me equivoco. Cuando tenía 75, tuvieron que hacerle un triple bypass coronario porque se le taparon 3 arterias coronarias. Tuvieron que sacarle venas de la pierna que estaban en pésima calidad porque tenía una diabetes considerable. Y ya ahí les da ejemplo de que empiezan a ocurrir vasculopatías con la diabetes y cardiopatías asociadas a la diabetes. Por lo tanto, la diabetes también nos puede llevar a generar daño a nivel del riñón. ¿Y qué empezamos a observar? Las alteraciones clásicas son la expansión mesangial, que es básicamente el aumento de donde está contenido de la cápsula de Bowman con toda esa madeja de pequeños vasos sanguíneos. Adicionalmente, el engrosamiento de la membrana basal glomerular y también una esclerosis glomerular, especialmente con lesiones nodulares. También puede haber cambios funcionales, como cambios hemodinámicos, picos glomerulares, o sea, que hayan variaciones en las presiones, que ya no sean constantes, que empiece a haber una albuminuria elevada o indicios de microalbuminuria. A mi abuelita siempre le mandaban a hacer ese examen. Y con eso, si ya detectamos una microalbuminuria, eso puede avanzar a una proteinuria como tal, o una macroalbuminuria donde haya una muy elevada. Transmitirles el mensaje de que a nivel urinario, por ejemplo, si les llega el comentario o la anécdota de, no sé, un primo, un tío, alguien dentro de su familia o de sus conocidos le dice, oh, no, ¿saben qué? Cuando voy a hacer pipí sale con harta espuma. Los indicios normalmente, cuando uno orina, se quema la espuma, pero esa espuma se termina disipando rápidamente. Pero si esa espuma se mantiene en el tiempo y no se disipa, es indicador de presencia de proteínas, ¿ya? Así que también, si lo escuchan dentro de su familia o de sus amigos, es para igual darles la recomendación de que vayan a ver al médico. ¿Cómo va a estar ocurriendo la enfermedad de la diabetes? Básicamente por una glomerulopatía, que es característica de la diabetes, donde hay cambios estructurales y funcionales. En lo que es estructural, vemos el engrosamiento de la membrana basal, la expansión mesangial, la jugosa progresiva. Por otra parte, a nivel funcional, el daño va a estar dado por una hiperfiltración inicial y luego va a empezar a bajar la tasa de filtración glomerular. ¿Y cómo lo vamos a ver clínicamente? Va a haber albuminuria, presencia de albumina en orina y también proteinuria masiva a la larga. Pudiera haber hepaturia, presencia del lóbulo Crohn en orina, principalmente a nivel glucómico, y si no hay un buen control epicélico, esto empieza a evolucionar a una enfermedad renal crónica progresiva. Tengo un conocido, de hecho, es el ex esposo de una prima de mi mamá. Me llegó el comentario y me dijo, no, a Ricardo la glicemia le llega a 600. Esos niveles son para preocuparse y llevar a la persona y decirle que, oye, hay que hacer un tratamiento correcto porque
si no va a terminar desencadenando en esto. Esta tablita nos habla de las distintas fórmulas que tenemos para hacer el cálculo de la tasa de distribución glomerular, y si se fijan va variando según etnia y el sexo. Además incluye dentro, en algunos casos, incluye también la edad como factor de progresión. Esta es una de ellas, que es la CKD, y hay otra en la MDR y DNS, que también lo puede hacer, y también corrige en base a álgebra. Entonces, con ello, podemos obtener los valores de la filtración glomerular simplemente haciendo un examen de sangre para hacer la determinación de la creatinina. Y listo. No tenemos que complicarnos más la vida para poder llegar a obtener valores que nos permitan obtener un valor bioquímico estático en la estimación funcional del filtrado renal, para poder diagnosticar, clasificar y monitorear la progresión de una enfermedad renal crónica. ¿Qué otros marcadores tenemos? Que ya lo hemos comentado un poquito. La proteinuria, principalmente, puede ser en orina aislada. La albuminuria también la podemos tener presente. Y el sedimento urinario, lo que vamos a ver va a ser microbatía, o sea, glóbulos rojos en la orina, en el sedimento, presencia de leucocitos también, y presencia de cilindros eritrocitarios o leucocitarios. ¿Ya? Estas tablas nos permiten hacer la estimación del pronóstico de la enfermedad renal crónica, y obviamente a medida que nos acercamos a los valores más cocos, implica mayor tasa de mayor riesgo relativo para la mortalidad global, mortalidad cardiovascular, fracaso renal, tratado de diálisis o trasplante, fracaso renal agudo y progresión de la enfermedad renal. Entonces, pienso, a medida que van aumentando los grados, va aumentando el nivel de riesgo. Y esta tabla combina los distintos valores: la tasa de filtración glomerular, el cociente de la albúmina y la creatinina, y permite hacer el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, el estadio, y el estadio es la albúmina. Y aquí básicamente lo que se trata de demostrar es que hay que ir haciendo estudios complementarios según el estadio de la enfermedad renal crónica. O sea, fíjate todos los parámetros que se pueden ver afectados, y acá está indicando cada cuánto tiempo se tienen que hacer las determinaciones. Por ejemplo, la glicemia, al principio, cada 12 meses, después cada 6 meses, 4 meses, 3 meses, mensual. Y no solo parado porque vemos a nivel del laboratorio clínico, también imagenología y también consultas por dígitos especialistas. Finalmente, una de las formas que existe en la actualidad para poder intervenir cuando ya las personas están con un grado muy grande de enfermedad renal crónica es la hemodiálisis, que es una terapia sustitutiva, que básicamente es un riñón artificial que va filtrando la orina y permite que su principio básico es la difusión de los solutos y la ultrafiltración del agua a través de una membrana semipermeable, que está acá el dializador, y básicamente lo que permite es que se eliminen desechos metabólicos como la urea, la creatinina y el exceso de potasio, y al mismo tiempo se regule el balance ácido-base y electrolítico en todo este proceso, utilizando monitores de presión, detectores de aire y también anticoagulantes. De hecho, es muy típico que conozcan a alguna persona o hayan visto en algún meme una persona que diga que es dializada y se lo tiene que hacer con frecuencia. Generalmente se hace por lo menos 3 veces a la semana, y el proceso dura entre 3 a 5 horas. Pero es fundamental porque ya el riñón no está funcionando en la práctica. Y también existe otra forma que se llama diálisis peritoneal, en que básicamente lo que se hace es que a nivel abdominal se empieza a administrar fluidos, y toda la parte del abdomen, el aumento abdominal, funciona como un filtro.
Por lo tanto, al ingresar líquido, se devuelven los solutos en base al gradiente de concentración y después podemos sacar ese líquido que nosotros habíamos introducido y con eso vamos haciendo la limpieza del sistema también. Es una alternativa a la diálisis y la gracia que tiene es que puede ser de manera continua y se puede hacer manualmente varias veces al día o puede ser automatizada que se realiza durante la noche. Por lo tanto, es mucho más cómoda y se puede hacer en el hogar. ¿Ya? Eso con respecto a la diálisis. Finalmente, para ir cerrando la clase, nos presentan un caso clínico que lo voy a estar leyendo. ¿Cuáles son los antecedentes? Tenemos a un varón de 70 años con diabetes mellitus tipo 2. ¿Desde cuál es la glicemia mínima en ayunas para decir que una persona tiene diabetes mellitus tipo 2? Sobre 126. Perfecto. Igual o mayor a 126. Y después de 124, ¿de qué hablamos? Prediabetes. Perfecto. Vamos bien. De 10 años de evolución sin control adecuado, tiene una hemoglobina glicosilada por el cielo, en una endoma 7. Tiene glicemias capilares de mayores de 200 miligramos por decilitro. Tiene antecedentes de microalbuminuria. Ahora con proteinuria significativa. ¿Vieron? Ahí avanzó. No presenta síntomas de urgencia, pero acude a control general. En orina se observan 600 miligramos por decilitro de proteínas, una proteinuria marcada, una glucosa de 180, hiperglicemia, una creatinina sérica de 1,94, que está elevada, por lo tanto tiene menor filtración glomerular, un BUN de 35, BUN es blood uplift, nitrogen, son compuestos nitrogenados. Ya, dejemos de como compuestos nitrogenados, voy a buscar bien la determinación de Pasteur. También está elevado, por lo tanto está reteniendo desechos del metabolismo del nitrógeno, hemoglobina glicosilada en un control deficiente, el pH sanguíneo con una acidemia leve, el bicarbonato está con una acidosis metabólica por retención de líquidos y el potasio está con una hiperpotasemia moderada. ¿Qué le está ocurriendo a esta persona? Básicamente, al hacer el análisis, tiene una enfermedad renal crónica con un estadio T3B y de albúmina, la relación albúmina-creatinina está en A3. Si volvemos atrás y echamos una mirada, yo les dije que esta persona está en estadio T3B con un estadio A3. Y que ser el riesgo que tiene es que pueda fallecer, bastante alto. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con esta persona? También tiene una neuropatía diabética, hay un daño estructural en el glomérulo, hay una alteración funcional, tiene una acidosis metabólica, una hiperpotasemia, un mal control. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Ver si tiene un electrocardiograma alterado. Si es así, tenemos que llevarlo a urgencia. Si está asintomático, se suspenden fármacos que aumenten el potasio, restringir los alimentos ricos en potasio y usar diuréticos, corregir la acidosis que tiene con bicarbonato de sodio oral y mejorar el control glicémico. Como concepto final, esta hiperglicemia crónica que tiene este personaje genera una glucación avanzada de las proteínas, un aumento de la presión intraglomerular, una fibrosis progresiva, lo que va a llevar a una proteinuria persistente, menor tasa de filtración glomerular y alteraciones de la homeostasis ácido-base y electrolítica. Con esta estratificación, esta persona está en un riesgo muy alto de progresión a diálisis y de mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, pudiera llegar a ser, hay que derivarlo al nefrólogo de manera urgente porque pudiera llegar a ser candidato a un trasplante renal. ¿Ya? Entonces eso, pueden repasarlo. Ahí tienen un código QR para el desarrollo también del caso. No le pasa ni plan complicado dentro de la prueba, pero para que igual lo tengan en consideración. Dígame.